Bueno, el primer ejercicio que hicimos en la ayudantía fue este de aquí, la parte 1 de este ejercicio, que dice que calculemos la integral definida por sumas de Riemann. Que dice que es una integral desde el 0 hasta el 2 del x cuadrado menos 1. Y recordando un poco la teoría de lo que es la suma de Riemann, lo que hace la suma de Riemann es calcular el área que está bajo la curva en un intervalo AB. ¿Cuáles son estos intervalos? Son los números que tenemos aquí en la integral. Este llamado A y este de acá arriba llamado B. Dentro de ese intervalo se van a estar realizando subintervalos y creo que en clase se habrá representado así como rectángulos. Cada uno de los subintervalos que vamos a ir creando van a ser unos rectángulos, como uno que tengo acá, donde el área de ese rectángulo va a estar dado por su ancho, que va a ser llamado delta x, y su alto, que va a ser la función evaluada en ese delta x, que lo vamos a detonar como x sub i. Yo en la ayudantía dije que se puede usar tanto el x sub i o x sub k. Son absolutamente lo mismo. Entonces la suma total del área, si nosotros dijimos que esto es para uno de los rectángulos que se van a estar creando en la suma de Riemann, para el área total vamos a crear distintos rectángulos, distintas alturas que van a estar teniendo, y cada uno de esos rectángulos también va a estar detonado por un mismo ancho, que va a ser nuestro delta x. Entonces el área total de la suma de Riemann se le puede detonar como la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función en el x sub i, como lo dijimos, por el delta x. ¿Qué ecuación o cómo yo puedo encontrar estos dos términos que necesitamos para la suma de Riemann? Para el delta x, cada uno de los anchos, porque eso es lo que representa el delta x, tenemos que poner el límite superior menos el límite inferior partido en la cantidad de subintervalos que van a haber. Eso nos estaría dando el ancho de cada uno de los subintervalos, que después tendríamos que multiplicarlo por el alto. Hay tres fórmulas para poder calcular el alto. Puede ser por el extremo izquierdo de cada subintervalo, o sea, podemos tomar el alto desde este punto, podemos tomar el alto desde este punto medio del rectángulo del subintervalo. Cuando hablemos de subintervalo hablamos de cada uno de los rectángulos que vamos a estar creando, o del extremo derecho del subintervalo. Entonces, para cada uno de esos existen tres fórmulas distintas que podríamos llamarlo, bueno, este es el ancho de cada subintervalo, y el alto va a ser dado por lo que vamos a escribir aquí, solamente de un subintervalo, porque sabemos que la función en cada uno de los puntos va a tener un valor distinto. Puedo yo tener el valor en un x sub i que me dé hasta este punto de acá, pero puede que el siguiente número o el siguiente rectángulo sea algo así. Cada uno de los rectángulos van a tener el mismo ancho, pero no van a tener el mismo alto. Eso va a depender de la función. Entonces va a ser nuestro x sub i. Para el extremo derecho, nosotros lo conocemos que es el a más i o k por el delta x. Vamos a ponerle extremo derecho. Esa es la fórmula o la ecuación del extremo derecho. Para el extremo izquierdo sería el x sub i igual a más el i menos 1 por el delta x. ¿Por qué i menos 1? Porque es de donde comienza el extremo izquierdo de cada uno de los subintervalos. Siempre va a empezar en el i menos 1. Que sí va a ser el punto en donde yo voy a estar parado, que va a ser lo que se va a ir moviendo para darme el alto de cada uno de los subintervalos. Va a ser el i. El i va a ir sumando o restando dependiendo de hacia dónde yo me vaya moviendo dentro de la función. Entonces yo, para empezar desde el extremo izquierdo, o sea, para empezar desde aquí, necesito restarle 1 al i. Y esa sería la suma de Riemann por el extremo izquierdo. Y en medio sería x sub i igual a más el i menos 1/2 por el delta x. Esos son los tres altos que nosotros le podemos dar a los subintervalos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Mucha diferencia no tienen, la verdad, porque al final todo es lo que hacen lo mismo, aproximar el área de una curva. Pero es primero de dónde uno toma la altura, porque puedo tomar la altura de aquí en el lado izquierdo, aquí al medio y aquí en el derecho, dentro de cada subintervalo. Y eso de algún modo cambia la precisión del valor aproximado que vamos a estar teniendo. Pero en sí hacen lo mismo.
simplemente que algunos son más precisos. ¿Cuál es más preciso en este caso? Es en el del medio, pero muchas veces es más complicado sacarlo por ahí. A mí me gusta usar simplemente el extremo derecho porque siento que es más fácil de aprender, pero también creo que es como un estándar. Pero como les digo, mucha diferencia no tiene, simplemente es la precisión visual que vamos a tener de la aproximación del área bajo la curva. Así que teniendo eso en cuenta y ya con un poco de teoría, vamos a pasar al ejercicio, que va a ser poder encontrar estos dos, el alto y el ancho de nuestros subintervalos. Como dijimos, tenemos que encontrar nuestro delta x, que ya vimos la fórmula, que era b menos a partido en n, y nuestra altura, que va a ser nuestro x sub i, que lo detonamos. Bueno, dije que me gusta usar el ancho del extremo derecho simplemente, así que lo vamos a poner como a más i por delta x. Y simplemente reemplazar con los datos que tenemos acá. Entonces vamos a sacar el delta x, que va a ser b. Dijimos que este era nuestro b. Este de acá es nuestro a. Sería el b, que en este caso es 2, menos a, que sería 0, partido en n, que es la cantidad de subintervalos que se van a estar haciendo. Ese sería nuestro delta x, y nuestro x sub i sería igual a, dijimos que era 0, más i por ese 2 partido en n. Y lo demás es simplemente reemplazar en la fórmula general, que era lo que escribimos acá. Reemplazar los datos aquí. Sería nuestra sumatoria de i igual 1 hasta n. Siempre la sumatoria va a depender de lo que es i, no de otra variable. Los demás simplemente van a ser constantes. Entonces armamos nuestra suma de Riemann, nuestra función que sabemos que es el 2x menos 1. Entonces donde aparezca x, yo voy a reemplazar nuestro x sub i. Entonces ponemos el x cuadrado, este es mi x cuadrado, menos 1, que se mantiene simplemente el menos 1 porque no reemplazamos lo que es el x sub i dentro del 1, sino que lo reemplazamos solamente en donde está la x. Multiplicado todo esto por el delta x, que sabemos que es 2 partido en n. Y aquí simplemente quedaría resolver el ejercicio, que es un poco mover un poco de cosas y todo eso. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a sacar el 2n, como dijimos, solamente depende de la sumatoria de lo que es i. Todo lo que no tenga i se puede sacar de la sumatoria. Multiplicado por la sumatoria. Es algo que aprendimos igual en álgebra 1 con la sumatoria igual. Hasta n de distribuimos el cuadrado, i cuadrado por 4 partido en n cuadrado menos 1. De aquí ya después seguimos. Podemos sacar, por ejemplo, el 4n cuadrado también de la sumatoria. Antes sí podemos también distribuir la sumatoria. La multiplicación de la sumatoria de igual a 1 hasta n de i cuadrado por 4n cuadrado partido en n cuadrado menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1. De ahí continuamos, podemos sacar ese 4n cuadrado de la sumatoria. Entonces lo vamos a sacar, 4n cuadrado por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrado menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1. Y aquí tenemos lo que es una sumatoria notable. ¿Cuál es la sumatoria notable? Que es la sumatoria de i cuadrado, que es el que tenemos acá. Esto es igual al n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. Si reemplazamos eso dentro de lo que tenemos aquí, nos quedaría el 2n afuera por 4n cuadrado por lo que dijimos. Sería el n por n más 1 por el 2n más 1 partido en 6. Y esta sumatoria de acá, como es una constante, simplemente reemplazamos el límite superior aquí. Entonces nos quedaría menos n. Cerramos paréntesis. Si continuamos, podemos simplificar estas n de acá. Esta n de aquí la podemos simplificar con el cuadrado de acá arriba. Entonces nos quedaría el 2n por 4 partido en n por el n más 1 por el 2n más 1 partido en 6 menos n. Multiplicamos este 4n por todo lo que tenemos dentro de acá. Nos quedaría 2 partido en n por 4 partido en n por n. Bueno, antes primero mejor lo que está dentro de la fracción. Esto que está aquí, el 2n cuadrado más n más 2n más 1 partido en 6 y el menos n. Aquí podemos mover un poco la fracción. Nos quedaría el 4n por, si separamos un poco la fracción y juntamos esas dos n que tenemos acá, el 2n con el n partido en 6 más el 1/6 menos n. Y esto multiplica eso de aquí. Después seguimos 2 partido en n por
el 4 partido en n. Aquí podemos factorizar por n y sacar la n. Entonces nos quedaría 4 por el 2n más 3 partido en 6 más el 1/6 que habíamos dejado, entre paréntesis, menos el n. De ahí ya multiplicamos el 4 por lo que tenemos aquí adentro. Sería el 2 partido en n por 4, 8n más 12 partido en 6 más 4/6. Y esto menos n. Y luego seguimos con el 2n por 8n más 12 partido en 6. 4 aquí también. Menos n. Si distribuimos lo que tenemos afuera, nos quedaría el 8n. Se multiplica por lo que está afuera, que es 16n más 24 más 8 partido en los 6n menos 2. Esta n con esta n, al multiplicar esto aquí y después multiplicarlo allá, las 2n se nos van, se simplifica. Y aquí hay que juntar las dos fracciones, que quedarían los 16n más 24 más 8 menos los 12n partido en 6n. Y esto nos quedaría como lo igual 16n menos 12n, nos quedarían los 4n más 31 partido en los 6n. Que esto ya si lo simplificamos nos quedaría el 4/6 más los 31n, 31 partido en 6n. Y aquí recién a mí me gustaría aplicar el límite, porque sabemos que dentro también de lo que es suma de Riemann tendemos n infinito de la sumatoria. ¿Por qué al final? Porque es después de todo lo que es eliminar lo que son las sumatorias y después de simplificar todo lo que teníamos en la sumatoria, ahí recién debemos aplicar el límite. Y si aplicamos el límite, esto nos tiende a 0. Y aquí, al ser n un número muy grande, al final la fracción se va a achicar demasiado, que al final el límite va a tender a 0. Y el 4/6, al no tener ninguna m, simplemente se queda como los 4/6, o como también se puede escribir como 2/3. Y ese sería el primer ejercicio.